Ok, buenos días a todos. Un gusto estar aquí representando al Hospital General del Oeste. Soy Jason Montero, residente del segundo año de posgrado en Medicina Interna de este hospital. Eh, y para el día de hoy voy a tocar los temas de evaluación de la esclerosis múltiple en el aspecto clínico y al examen físico. Es un gusto estar aquí en la Jornada Nacional de Residentes, doctor Mario Patiño, que se congrega este año de manera virtual. Entonces, la esclerosis múltiple en su evaluación clínica es importante destacar las definiciones, sobre todo de ataque o exacerbación. Esta consta de presentación de síntomas o signos neurológicos por más de 24 horas, en la cual llevan un sine qua non que consta de la presencia de episodios separados en tiempo y espacio, que quiere decir que en los pacientes que presentan una sintomatología neurológica, tienen que haber un periodo de remisión de esta sintomatología por un lapso de varios meses. Eso habla del tiempo, y el espacio es que en diferentes lugares neurológicos. Entonces, la evolución clínica de esta enfermedad es muy variable, por lo cual se ha clasificado en 4 formas distintivas, que es la recidivante remitente, que en sí consiste por episodios de ataque o exacerbación con posterior remisión completa de la sintomatología neurológica. También podemos encontrar la progresiva secundaria, en la cual inicialmente presenta episodios de exacerbación con remisión completa y posteriormente a las recaídas o episodios de exacerbación comienza a tener una remisión parcial, o sea, un deterioro progresivo neurológico. Posterior, también tenemos la clasificación de progresiva primaria, que desde sus inicios presenta un deterioro lento y progresivo de la función neurológica, y la progresiva recidivante, que en la cual consiste por episodio progresivo de deterioro neurológico y en algunos momentos exacerbación o ataque con remisión parcial de esta sintomatología exacerbada. Entonces, para la presentación clínica, estos pacientes suelen presentar una sintomatología muy variable. Como estuve explicando, también depende del momento evolutivo de la enfermedad. Pero en términos generales, estos pacientes presentan déficits sensitivos como parestesias, un síntoma muy frecuente al inicio de la enfermedad. Podemos encontrar déficit motor, que nos hablan de síntomas del cordón espinal, como calambres musculares secundarios a espasticidad. Podemos evidenciar síntomas autonómicos del cordón espinal, como incontinencia urinaria y disfunción sexual. Podemos encontrar síntomas cerebrales. En esto hago mucho énfasis porque evidenciamos la famosa tríada de Charcot. Es importante no confundir la tríada de Charcot neurológica con la tríada de Charcot biliar, ya que la tríada de Charcot biliar nos habla de una colangitis y está marcada por ictericia, fiebre y dolor abdominal, mientras que la tríada de Charcot neurológica nos hace énfasis en esclerosis múltiple, y esta está dada por ataxia o debilidad, tartamudez o disartria y diplopía u oftalmoplegia. Podemos encontrar una neuritis óptica, que en sí consiste en una disfunción sensitiva a la percepción de colores y contrastes a nivel ocular, con disminución de la agudeza visual y dolor ocular. Podemos evidenciar también la neuralgia del trigémino, que esta puede estar acompañada con debilidad de los músculos faciales, y podemos encontrar la mioquimia facial, que en sí no es más que las fasciculaciones de los músculos faciales. A nivel ocular, como les venía informando, podemos encontrar lateralización del globo ocular, incluido con una diplopía, y esto ocurre en el 33% de los pacientes. También podemos evidenciar intolerancia al calor,
Y en estadios avanzados de la enfermedad, síntomas constitucionales con mayor frecuencia, la fatiga en un 70% de los casos. Esta se asocia a mareos. Por esta fatiga y esta debilidad muscular, el paciente puede tener alteraciones del sueño y una debilidad por desgaste exhaustivo de su debilidad muscular. Los síntomas cognitivos que podemos evidenciar en este tipo de pacientes pueden ser muy variables y esto depende del estado evolutivo de la enfermedad, que pueden marcar con alteración de la atención, de la concentración, de la memoria y hasta del juicio. Es muy común, sobre todo en estados avanzados de la enfermedad, evidenciar una depresión en este tipo de pacientes, con lo cual hay que analizar mucho el estado de ánimo. Es poco frecuente evidenciar las euforias y los trastornos bipolares o demencia franca se dan mucho en estados muy avanzados de la enfermedad. Es importante tener que si tenemos síntomas que están asociados a una mielitis transversa aguda parcial, esta nos debe hacer el llamado de atención de sospechar la esclerosis múltiple y hacer su diagnóstico diferencial. Muchos de estos pacientes también pueden presentar otro tipo de sintomatología o manifestaciones que son muy raras y poco frecuentes a nivel de ellos, como pueden ser las convulsiones en un 5% de los casos de pacientes con esclerosis múltiple. Podemos encontrar afasia o disfagia, disculpen. Podemos evidenciar síntomas paroxísticos como ataxias, prurito, parestesias, akinesias, que no tienen mucha duración respecto a la sintomatología. Y más que todo, que es muy extremadamente raro que estos síntomas paroxísticos se exacerben con un estímulo externo. Otra condición importante que evidenciamos, y es muy raro, que el paciente presente un deterioro neurológico motor sin presentar ningún deterioro sensitivo o disautonómico como tal. Entonces, como venía informando, es importante el momento evolutivo de la enfermedad. Como pueden evidenciar, en este tipo de pacientes, los síntomas iniciales o al inicio de la enfermedad, casi siempre en la mitad de ellos están marcados por alteraciones sensitivas y alteraciones motoras. Posteriormente la sigue la neuritis óptica en el 20% de los casos. Cuando ya está instaurada la enfermedad, estas alteraciones sensitivas y motoras se aunan más con mayor frecuencia a nivel motor por la debilidad muscular en un 90-95% de los casos. Como tercera instancia se presentan los síntomas cerebelares, en la cual evidenciamos sintomatología como nistagmo, incoordinación, entre otros, temblores, vértigo, entre otros. La neuritis óptica se sigue posicionando con un 40% de los casos de neuritis óptica. Por la debilidad y las alteraciones motoras, estos pacientes presentan demasiada fatiga en un 70% de los casos, y la disfunción cognitiva, como les estuve explicando, depende del estado evolutivo de la enfermedad y puede variar del 40 al 70% de los casos. En estados avanzados de la enfermedad, el 30% de los casos aunan con dolor o presentan dolor como sintomatología. Por lo cual, evidentemente, los síntomas motores con mayor frecuencia son la debilidad muscular y la espasticidad. Cabe recordar que también hay un alto índice de porcentaje de que presenten alteración de los reflejos. A nivel sensitivo, la vibración como hipopalestesias, la termoalgesia, el dolor, se presenta más que todo la vibración y las alteraciones de la termoalgesia son de mayor frecuencia. El signo del Hermite, que explicaré más adelante en la siguiente charla, está aunado en 1 al 42% de los casos, cuando ya está instaurada la enfermedad. Los síntomas cerebelosos son bastante principales, que pueden llegar hasta un 78, 81 o 73% de los casos, como son la ataxia, el temblor y el nistagmo. La disartria puede presentarse en un 62% de los casos. Pueden haber en menor frecuencia alteración de los nervios craneales, disculpen, y estas pueden estar dadas por alteración a nivel vulvar, que puede darse por disfagia, entre otros.
los movimientos oculares, y podemos tener también las alteraciones autonómicas psiquiátricas y la fatiga, que es evidente en este tipo de pacientes por la debilidad muscular. Continuando con la charla al examen físico, vamos a aunar mucho que respecto a este tipo de pacientes hay que hacer un examen físico completo. El examen físico de manera integral y evaluar todos los órganos, pero en especial atención hay que evaluar a nivel neurológico la cognición, el estado de ánimo, el estado motriz del paciente sensitivo y el músculo esquelético, porque tienden a ser atrofias por debilidad muscular. Posterior a la evaluación de estos ítems, es importante evaluar los reflejos osteotendinosos que pueden presentarse con hiperreflexia, evaluar la coordinación, ya porque los síntomas cerebrales nos presentan mucha alteración respecto a ello, la función vulvar, sobre todo los nervios craneales bajos, como cuando nos presentan sintomatología de disfagia, alteración de la visión, la caminata e importante la piel. A pesar de que la mayoría del tiempo estos pacientes presentan una piel normal, tienden a ser complicaciones como escaras, entre otras cuestiones, en estadios avanzados de la enfermedad. Además de cuenta, el examen físico debe ser integral porque muchas complicaciones como las infecciosas aunan muchos a estos pacientes. Entonces, es importante la apariencia general del paciente, ya que con esta podemos encontrar un desbalance o alteración del balance como tal y de la caminata. Esta nos puede representar como una ataxia y nos pueden evidenciar las ataxias hemiplégicas y hacer diagnósticos diferenciales como la ataxia parkinsoniana y la del pie cadente. Podemos evidenciar entre los signos vitales una disautonomía en respuesta al cambio de posición, sobre todo a la incorporación en el lecho, ya que esta presenta respuestas autonómicas de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca de manera no fisiológica. A nivel de los órganos otorrinolaringológicos, podemos encontrar a nivel visual una oftalmoplegia internuclear, que es no más que la alteración del tercer par craneal, llevando a una dificultad de la abducción y del globo ocular afectado, y este se va a lateralizar de manera permanente, Entonces, como pueden evidenciar en la imagen, tenemos una paciente en la cual se le solicita una mirada hacia el lado derecho, posterior central y posterior al lado izquierdo, donde solamente se visualiza la movilización del globo ocular izquierdo con afección neurológica del globo ocular derecho. Los pacientes que presentan neuritis óptica podemos evidenciar, depende de la ubicación, si es retrovulvar, a veces no se evidencia a nivel ninguna alteración del fondo del ojo, pero en algunos casos podemos encontrar palidez del disco óptico. Y cuando logramos ver palidez exacerbada con edema de la pupila, hemorragia del disco, podemos evidenciar que tenemos una enfermedad desmielinizante severa del nervio óptico. Hay que tener en cuenta que cuando evidenciamos a nivel del globo ocular una uveitis anterior, evidenciamos hemorragia difusa, alteración de los vasos de la retina, esto no nos hace pensar sobre una neuritis óptica, sino otras etiologías que podrían causar este tipo de alteraciones. Podemos evidenciar nistagmos a nivel del globo ocular, que ya pueden ser horizontales o laterales, y rotativos. Podemos evidenciar el fenómeno de Hutton, el cual consiste en exacerbación de la sintomatología de la neuritis óptica con el ejercicio o maniobras de Valsalva. También podemos encontrar los movimientos oculares anormales, dolor facial o la neuralgia del trigémino, y podemos evidenciar una hipoacusia en este tipo de pacientes.
A nivel genitourinario, como les venía explicando, ellos tienden a presentar incontinencia urinaria que se puede evidenciar por medio de las maniobras leves de Valsalva o sin maniobra Valsalva. Podemos evidenciar resequedad vaginal por la alteración disautonómica que tenemos a nivel de estos órganos y disfunción eréctil en el caso del sexo masculino. En las extremidades podemos evidenciar temblores, espasmos musculares y parestesias o debilidad. A nivel neuromuscular es importante tener en cuenta que podemos evidenciar el signo de Lermite en el 25 al 40% de los casos de estos pacientes con esclerosis múltiple, en el cual el signo de Lermite, como pueden evidenciar en la imagen, consiste en una flexión pasiva del cuello, con lo cual el paciente referirá un dolor urente, como tipo shock, muy rápido, que se traslada desde la región nucal, la parte del occipucio, bajando por toda la columna vertebral hasta el coxis o al finalizar la espina. Podemos evidenciar también a nivel del examen físico plasticidad muscular. Podemos también encontrar unos pacientes que pueden estar dependiendo del estado evolutivo de la enfermedad desde orientado en tiempo, espacio y persona a desorientado en alguna de estas tres esferas. A nivel de los reflejos osteotendinosos podemos evidenciar una hiperreflexia con clonus de talón al estimular el tendón de Aquiles, o también podemos evidenciar el signo de Babinski positivo. Otra importante evidencia es las parestesias o paresias, que ya pueden ser unilaterales o bilaterales, o también alteración sensitiva, ya sea alta o baja. Es importante que evidenciemos la caminata del paciente, ya que esta puede ser anormal, encontrando el signo de Trendelenburg por debilidad del músculo interno glúteo, en el cual consiste que al evidenciar la caminata del paciente, vamos a ver una pérdida en el eje de la cadera con caída de la misma del lado ipsilateral del miembro levantado al momento de la caminata. Podemos evidenciar también temblores y dismetrías, ya que por atrofias musculares, la debilidad, el paciente adoptará posiciones complejas en la cual pueden haber posterior acortamientos de algunos miembros. Entonces, estas son las referencias bibliográficas para mayor profundidad de la charla, y adicionalmente agradezco a todos por su atención. Muchas gracias.